todas son importantes. Todas, por muy pequeñas, por muy fáciles o por muy difíciles, todas son muy importantes. Esto más que todo en las actividades que se les envía por de mes. Siempre tratar de ir al día, ¿verdad? Para que al final no tenga que hacer recuperación. Recuerde que para todo hay tiempo, para todo, para divertirse, para hacer tareas. Si usted hace su propia agenda, se va a dar cuenta que para todo le va a ajustar el tiempo. Así que por eso, ¿verdad? Y pues siempre recordarles que si usted va a recuperación, ya no se le va a colocar la misma nota. Si usted envía la actividad de recuperación, va a tener 6 si la ha hecho bien. Si no la envía, pues se le va a colocar 4, ¿verdad? Entonces, el consejo es para que vaya al día y no tenga que hacer tarea de recuperación. Pero si usted tuvo alguna dificultad, algo que le impidió hacer la actividad, pues usted me lo comunica, ¿verdad? Profe, mire, pues tantas cosas que pueden pasar para que uno no haga la tarea, ¿verdad? Pero que sea una justificación válida. Bien, siempre pedirles que, bueno, recordarles más que todo que si ustedes tienen alguna duda en algún ejercicio o en algún tema, ustedes pueden pedir asesoría, ¿verdad? Pedirle ayuda al maestro o a la maestra. Siempre, eh, pues, pedir la explicación extra si usted no lo entendió por completo, ¿verdad? Pero siempre en una hora adecuada, es decir, durante el día, porque ya en la noche, pues, también los maestros necesitamos descansar, ¿verdad? Bien, decirles que vamos a leer las indicaciones del cuestionario, decirles que este equivale solo al 50%. Les voy a colocar, bien, aquí les coloco el cuadro de Excel donde se colocan las notas de este mes de julio. Decirles que aquí solo va a aparecer la nota de el examen y la nota del cuestionario. Bien, ahí esos 2 10 que aparecen ahí son los 2 niños que les he revisado el cuestionario. Bien, ahí me equivoqué en la nota del cuestionario, pero decirles que solo se van a evaluar 2 notas en este mes de julio. La primera, que va a ser el cuestionario, que va a valer el 50%, y el examen el otro 50%. Es decir, que si usted solo envía el cuestionario, pues si usted logra tener 10, ese 10 se le va a convertir en un 5, porque solo es el 50%. O si usted dice, pues no, solo voy a hacer el examen, voy a estudiar todo el libro, pero el cuestionario no lo hago porque es muy difícil, no lo entiendo. Pues si logra tener 10 en el examen, igual se le va a convertir en 5, ¿verdad? Porque solo sería la mitad del trabajo del mes. Así que por favor tratemos de hacer las dos cosas perfectamente. También decirles que el cuestionario usted tiene aproximadamente hasta el 20 de julio para enviarlo. ¿Por qué hasta el 20? Porque del lunes 20 ya comienza la semana de exámenes. Del lunes 20 al viernes 24, si no me equivoco. Entonces lo recomendable es que usted lo elabore antes para que este le pueda servir como guía para que usted pueda estudiar para el examen. Entonces, no tendría ninguna gracia que usted lo enviara después de hacer el examen, ¿verdad? Porque lo recomendable es que usted lo tenga antes para poder estudiar. Eso. Y recuerde que cada uno equivale al 50%. Bien, ese es el cuestionario. Espero que todos lo puedan ver. Espero que ya todos lo tienen. Recuerde que antes de comenzar a hacer una tarea, siempre debe leer las indicaciones, porque esas le van a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Bien, aquí tenemos, dice, el presente cuestionario consta de 15 preguntas. Estas 15 preguntas van a aparecer en el examen, todas las 15, pero puede ser de que aparezcan en este orden o en otro, ¿verdad? Puede ser que la 13 se convierta en la número 1, la 13 en la número 2, así, ¿verdad? Por eso es importante que usted lo estudie. Recuerde que el cuestionario es una guía para que usted pueda repasar los temas que ya hemos visto durante las clases. Para eso es un refuerzo más que todo. ¿Y dónde va a encontrar estas preguntas? Pues las respuestas, perdón, las va a encontrar en la unidad 4. Solo en la unidad 4. Por eso ahí lo coloco entre paréntesis, en negrita y subrayado. Dice, para poder responderlas correctamente. Dice, esta actividad corresponde al 50% de la nota del mes de julio. Solo de julio estamos hablando. El 50%, la mitad, y la otra mitad es el examen. Para poder entregarlo,
tiene dos opciones, ahí se las coloco. Realmente son tres, pero la tercera no la quise colocar eh, por, para evitar problemas. Bien, la primera dice, usted lo puede transcribir en su cuaderno, es decir, escribe todas estas preguntas en su cuaderno y las contesta, ¿verdad? Y me envía la fotografía. Esa es la primera opción. La segunda es que usted lo conteste en este mismo documento, o sea, en el documento de Word. Usted puede que lo abra en su computadora, en su tablet, en su celular. Usted lo responde aquí en las líneas, aquí va a ir la respuesta. Preferentemente lo puede hacer con color rojo, ¿verdad? Para que se distinga de la pregunta. Esa es la segunda opción. Usted, y lo único que va a hacer es enviar el documento de Word. Incluso en WhatsApp se puede enviar. Y la tercera opción, pero que no la coloque, es que usted, si usted tiene impresora en su casa, lo puede sacar impreso, el documento solo es una página, y lo contesta ahí mismo, ¿verdad? Esta opción no la coloqué porque se podía malinterpretar, puede ser, podía pensar que aquí yo le digo, vaya a buscar un ciber para que le saquen impreso el documento, y no, ¿verdad? Esto es solo si usted tiene impresora en su casa, porque sé que no todos la tienen. Entonces, por eso, esas son las tres opciones que usted tiene para poder enviar el cuestionario. Ayer les puse ahí en el grupo a los papás que si podían lo enviaran ahí en el grupo de WhatsApp, porque es más fácil y porque en la plataforma me toca estar descargando foto por foto y a veces cuesta un poquito más, ¿verdad? Entonces, espero que sí, pero igual, eh, decirles que ya revisé los que me han enviado a través de la plataforma. Creo que está por acá. Ahí, esos son los que voy a revisar ahora, hoy en la mañana, después que termine la clase. Antes sabía, bueno, hoy ya se lo revisé. Héctor Foto, Álvaro, Natalia y Kimberly y Daniela. Esos son. Eh, bien, ahora ya con el cuestionario. Bien, recuerde que estas son las preguntas, ¿verdad? Usted las debe contestar y si tiene alguna duda, igual me puede escribir. Me pregunta, profe, mire, la número 3, la número 6, no la entiendo, ¿será que me la puede explicar? Y así, ¿verdad? Otra cosa que sí les voy a pedir, yo sé que ustedes no lo hacen, pero por las dudas, ¿verdad? Es que no vayan a dar copias, por favor. Si usted ya terminó el examen, el cuestionario, si usted me lo envió, yo se lo revisé y pues todo le salió bien, no le vaya a dar copia a nadie. Si alguien le escribe, mira, dame copia de la 1 a la 15, no, ¿verdad? Porque recuerde que ustedes son compañeros, la mayoría son amigos. Entonces, y pues un amigo no le da copia a otro, porque si alguien le da copia, esa persona no quiere que usted aprenda, sinceramente. Lo que quiere es que usted solamente tenga una buena nota hasta ahí, pero no quiere que usted adquiera ese conocimiento. Entonces usted le puede decir, mira, copia no te puedo dar, pero te puedo ayudar, te puedo explicar la pregunta, el tema, dónde está la respuesta, pero hasta ahí. Eso sería lo recomendable si usted tiene amigos, ¿verdad? Entonces eso es lo que le pediría, por favor. Yo sé que no todos lo hacen, ¿verdad? Pero puede haber alguien por ahí, entonces todo lo digo de manera general. Bien, decirles que la clase igual se grabará y se subirá en plataforma, en biblioteca de clase, en la carpeta de lenguaje sexto A y ahí en la subcarpeta de Julio. Esto es para todos aquellos que no pudieron estar y pues si les preguntan le pueden decir, ¿verdad? Que se va a subir a la plataforma. Bien, tenemos la pregunta número 1 que dice es la representación de un texto dramático. Recuerden que un texto dramático es aquel que se puede representar en en un teatro, ¿verdad? O sea, frente a un público. Y dice, es decir, la puesta en escena de una obra teatral. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo ahí? Recuerde que ya va a ser cuando los personajes representan esta obra, pero ¿cómo se le llama a esa acción? Entonces es lo único que va a colocar ahí en la respuesta. Luego tenemos la número 2, dice, ¿cuál es la estructura interna de un texto dramático? Esta estructura interna, espero que todos la recuerden. Desde el año pasado siempre les decía que todo texto literario, ya sea un cuento, una fábula, una leyenda, siempre va a tener una estructura interna, que no va a estar escrita literalmente ahí en el cuento o en la obra literaria, pero que se la va a identificar. Recuerde que siempre está el inicio, está el desarrollo y está el desenlace, ¿verdad?
Esa es la más fácil que usted puede encontrar. Y dice, cuando la obra dramática se lleva a escena, se advierten ciertos elementos de su estructura externa. Estos son, por favor, no se vayan a confundir en la 2 con la 3, porque solo estamos, en la 2 estamos hablando de la estructura interna y de la 2 la estructura externa, o sea, lo que está afuera. Cuando ya se lleva, cuando ya se representa la obra. Bien, dice la número 4, es el tipo de personaje que se identifica puesto que sobre él recae la acción primordial de la obra. En este tema pudimos ver dos categorías de personajes. No sé si se recuerdan los principales y los secundarios. Entonces usted va a buscar la definición de cada uno ahí en el libro y va a ver sobre quiénes recae la acción primordial. O sea, aquellos que son más importantes porque son los que desarrollan más acciones y si los quitáramos de la obra, pues la obra ya no tendría ninguna gracia. Entonces, por eso. La número 5 dice, es uno de los géneros dramáticos clásicos. En él se representan conflictos de la vida diaria que afectan a personajes cotidianos. Bien, recuerdo que ese tema era bien corto, solo estaba la definición y las características. Ahí solamente va a colocar el nombre del género dramático, pero lo más importante es que usted logre identificar esta definición para que no se vaya a confundir. Luego dice la número 6, la oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo. Está formado por dos partes. Bien, todos sabemos que es la oración, ¿verdad? Y ahí dice que está formado por dos elementos englobadores, que son bien fáciles. Creo que ya, son los más comunes que usted puede identificar, ¿verdad? Sobre quién se habla y qué se dice de esa cosa, de esa persona o de ese animal. O sea, son los nombres englobadores. Luego dice el número 6, encierra en un círculo el núcleo de la oración. Y tenemos la oración acá. El maestro imparte clase. Recordemos que el núcleo del sujeto, obviamente lo vamos a encontrar en el sujeto. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, obviamente, identificar hasta dónde llega el sujeto. Y dice, el maestro imparte clases. ¿De quién hablamos en la oración? Pues del maestro. ¿Y qué es lo que hace el maestro? Imparte clases. Y ahí lo único que usted va a hacer es encerrar en un círculo el núcleo del sujeto. Y recuerde que el núcleo del sujeto va a ser la palabra más importante dentro del sujeto, porque el sujeto puede conformarse por muchas palabras. Si se fijan, acá tenemos un determinante, aquí tenemos un sustantivo, aquí tenemos un verbo, aquí tenemos otro sustantivo si estuviéramos hablando de categorías gramaticales. Entonces, si usted dice, si tengo que el sujeto solo va a ser el maestro, pues ¿cuál de estas dos palabritas sería la más importante? Ahí usted va a decidir según el tema y va a encerrar el núcleo del sujeto, solo el núcleo. Luego dice la número 8, en una oración simple el sujeto puede adoptar dos formas. Bien, esto es importante porque recuerde que en el sujeto puedo estar hablando de una o de muchas cosas, de muchas personas, de muchos animales. Entonces ahí usted va a ver cuáles son esas dos formas que adopta el sujeto. No lo va a explicar, solamente va a colocar cuáles son esas dos formas ahí en el espacio. Luego dice la número 9. Elige la oración que contiene un sujeto simple. ¿Y cuál va a ser aquel sujeto simple? Pues cuando solo estoy hablando de una sola cosa, de una sola persona o de un solo animal, que puede estar en el sujeto. Dice la literal A. Juan trota todas las mañanas. Solo estoy hablando de Juan. La número B dice, el autobús y el avión son medios de transporte. ¿Cuáles son esos medios de transporte de los que estoy hablando en la oración? Pues el autobús y el avión. Ahí estoy hablando de dos cosas diferentes. Pues ahí usted va a decidir cuál es, ¿verdad? La número 10 dice, es el tipo de predicado que está conformado por un verbo predicativo. Y es aquel que admite complemento directo, indirecto, circunstancial, agente. Por ejemplo, los niños juegan en la cancha. Entonces, como dice la definición, conformado por un verbo predicativo, un verbo que puede estar conjugado. Entonces digo, ¿de quién estoy hablando en la oración? De los niños. ¿Y qué acción desarrollan los niños? Pues juegan. Entonces ahí le voy a colocar el tipo de predicado, ¿verdad? Si recuerdan, vimos dos, el predicado verbal y el predicado nominal. Entonces usted va a ver que conforme esta definición. Bien, luego tenemos la número 11, identifica el atributo de la oración. Bien, en este cuestionario me gustó mucho colocarles ejercicios así,
para que no fueran solo preguntas así con respuestas textuales, sino que quiero saber si ustedes a través de los ejercicios ustedes han comprendido los temas. Dice la número 2, selecciona la oración que contiene un predicado verbal. Y dice, perdón, estábamos en la 11, identifica el atributo de la oración. Y recuerden cuáles son los atributos. El atributo yo solamente lo voy a encontrar en aquel predicado nominal. ¿Cuál va a ser el predicado nominal? El que va a tener los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Entonces, el atributo va a estar después del verbo. Si yo digo, los niños y niñas de sexto grado son amables, ¿cuál va a ser el verbo? El verbo son, ser, perdón. Entonces, ¿y cuál es el atributo que yo estoy diciendo de los niños y niñas de sexto grado? Pues que son. Entonces es lo único que usted va a identificar, el atributo que yo estoy diciendo de los niños y niñas de sexto grado. Es lo único. Bien, el número 12 dice, selecciona la oración que contiene un predicado verbal. Para eso es importante que usted diferencie el predicado verbal del predicado nominal. Eso es muy importante. Y dice literal A, mi mamá está contenta. Los niños corren en el patio. Bien, si analizamos la primera oración, dice, mi mamá está contenta. ¿Cuál es el verbo? El verbo estar, aunque ahí está conjugado, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Y qué vendría a ser contenta? Pues un adjetivo porque está calificando a mi mamá. Luego dice el literal B, los niños corren en el patio. Entonces, si se fijan, les dije que el predicado verbal pues, puede contener cualquier verbo que esté conjugado, ¿verdad? Y el predicado nominal, los verbos copulativos ser, estar y parecer. Entonces, si yo en el literal A encuentro que el verbo es el verbo estar, ya eh, me doy cuenta que es un verbo copulativo, un predicado nominal. Entonces ya no va a ser este. Entonces, y la literal B dice, los niños corren en el patio. El verbo va a ser corren porque es la acción que cometen los niños. Si se dan cuenta, ya no va a ser un verbo ni de ser, ni de estar, ni de parecer. Entonces, creo que ahí ya queda claro cuál es la respuesta, ¿verdad? La número 13 dice, es una función sintáctica que expresa una cualidad del sujeto. Por lo tanto, solo se utilizan predicados nominales, es decir, predicados con verbos copulativos. Entonces, ahí usted va a colocar en la número 13. Esta parte que estoy colocando aquí en negrita, usted va a colocar a qué me estoy refiriendo con esto. Recuerde que estamos hablando de predicados nominales, que iban los verbos copulativos ser, estar y parecer. Y les dije que después del verbo iba el atributo. Entonces, si yo digo Juan es mi hermano, ¿qué atributo estoy diciendo de Juan? Pues que es mi hermano. Luego tenemos la número 14, dice tipo de complemento del predicado verbal que tiene como definición persona u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Bien, recuerdo que en una pregunta dice, permítanme. Bien, la número 10 dice, predicado que está conformado por un predicado, aquel que admite complemento directo, indirecto, circunstancial, agente. Ese recuerdo que lo vimos, ¿verdad? Entonces estamos hablando del predicado verbal. Y entonces ahí usted va a identificar varios complementos del predicado. El directo, indirecto, circunstancial, el agente. Entonces ahí creo que cuando les envié ese tema, aparecían en un cuadro. Aparecía el nombre, la definición y el ejemplo. Entonces se va a buscar que concuerde con esta definición. Persona u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Ahí está muy fácil, muy fácil. Luego dice la número 15. Dice, subraya el complemento circunstancial de tiempo de la oración. Recuerde que los complementos circunstanciales son muchos. Puede haber de tiempo, de modo, de lugar. O sea, en la oración me va a identificar eso. Y dice, mi abuelo me visitó ayer. Y lo único que yo tengo que identificar es el complemento circunstancial de tiempo. Del tiempo puede ser ayer, mañana, ahora, nunca, jamás. Eso es lo único que va a subrayar en la oración. Bien, con esto finalizamos el cuestionario. Espero que no haya quedado